Bien. Empezamos con la unidad 16, que es sobre neurona. Nosotros algo de neurona vimos cuando vimos todo lo que era tejido nervioso, ¿sí? Vimos como una base de lo que era el tejido nervioso, entonces algunas características ya las hemos trabajado, pero nos viene bien tomarlas como de repaso. Así que hay algunas cosas que ya hemos visto y van a ver que les es familiar. Una de las cosas que vimos fue la neurona o las neuronas, que van a ser parte fundamental del tejido nervioso. Van a ser, van a tener va a ser una unidad o una célula del sistema nervioso que es funcional y estructural. Es decir, que cumplía las funciones básicas o las funciones del tejido nervioso y a su vez formaba parte de ese tejido. Nosotros vimos un poco la estructura de las neuronas, donde teníamos un cuerpo o soma, que era donde se encontraba el núcleo, y en ese núcleo se procesaba la información y se transmitía. ¿Cómo llegaba hacia adentro de las neuronas esa información? Iba a llevar a través de las dendritas, que eran estas terminaciones que estaban próximas al soma, en la cual van a ingresar el impulso hacia esas dendritas, van a llegar al soma, se van a procesar y el soma o el cuerpo celular lo va a transmitir a través del axón, que era todo eso amarillo que vemos acá que está protegido, y va a llegar a las terminales axónicas, y estas terminales axónicas, que en este caso, en este ejemplo, estamos hablando que esta terminal axónica sería una célula presináptica, es decir, está previo, y va a transmitir el impulso nervioso a través de neurotransmisores a la siguiente neurona, ¿sí? Y esta neurona, esta parte serían las dendritas de las neuronas, ¿sí? Habíamos dicho que el impulso nervioso va siempre en un sentido. Ingresa por las dendritas, pasa por el cuerpo, todo el axón y termina en las terminaciones axónicas. Otra cosa también que habíamos visto era que el axón podía estar recubierto de mielina, ¿sí? Dependiendo de si estábamos en sistema nervioso periférico o central, íbamos a tener distintas células que iban a hacer la función de la formación de la mielina. Y esta mielina, la función que tiene, además de proteger al axón, tiene la acción de transmitir el impulso con mayor velocidad, ¿sí? Acelera la velocidad del impulso. Y esto nos permite que, como nuestras neuronas son relativamente pequeñas, al tener esta vaina de mielina, hace que el impulso vaya más rápido. Si no tuviéramos esta mielina y quisiéramos mantener la misma velocidad, tendríamos que aumentar el tamaño de las neuronas. Entonces, esa es como una opción evolutivamente que se ha ido formando para agilizar el impulso nervioso. ¿Dudas hasta acá? Sí, profe, disculpe, ¿puede explicarle no la mielina? Bien, la mielina es una cubierta, ¿sí? Que se encuentra en el axón y la función que tiene es acelerar el impulso nervioso. Ahora sí, profe, gracias. Y además de la aceleración del impulso nervioso, también tiene la función de proteger al axón. ¿Continuamos? Profe, yo tengo una duda. Sí, te escucho. ¿Puede volver a explicar dónde dice la célula presináptica? Porque no me quedó bien claro con la presináptica y la pos. Perfecto. Se los explico por arriba porque después vamos a ver puntualmente todo este proceso. ¿Sí? Esta imagen acá se escucha muy bajito. Bueno, me pongo los auriculares así me escuchan mejor. No sé si ahí se escucha mejor. La imagen esta que tenemos acá representa a la comunicación entre dos neuronas, ¿sí? Las neuronas van a pasarse la información. Perfecto.
lo que van a hacer las neuronas son como el correo. Van a recibir una información, la van a procesar y la tienen que retransmitir, la tienen que volver a pasar a otra neurona. Entonces, las neuronas no llegan a tocarse, sino que están como muy próximas entre sí. Entonces, la neurona que lleva el mensaje, ¿sí?, se le dice presináptica o célula presináptica, que es previa a la sinapsis, que es el pasaje de información entre células. Entonces, el axón va a ser una célula presináptica, el axón terminal. Y esa se va a comunicar con otra neurona, que es la que vamos a llamar postsináptica, ¿sí? Una es previa y otra post. Y esta postsináptica lo que va a hacer es recibir esta información y la va a seguir transmitiendo. Estas serían las dendritas de la próxima neurona, ¿sí? Como una cadena de neuronas. Entonces, creo que por lo que entendí de la imagen, lo de arriba vendría a ser la parte terminal axónica y lo de abajo las dendritas de la otra neurona. Exactamente. Tal cual lo acabas de describir. Ah, porque pensé que ambas eran terminal axónicas, por eso le preguntaba, profe. No, la de abajo en realidad acá debería, ¿sí?, como supuestamente esta es un zoom de esta imagen, acá abajo debería haber otra neurona. Deberían estar las dendritas de la próxima neurona. Ahora sí, profe, ya entendí. ¿Sí? Gracias. Perfecto, de nada. Ya después vamos a ir viendo, porque hay distintos tipos de impulsos, y los vamos a ver a cada uno. Bien, la clasificación de las neuronas también habíamos visto, la vamos a clasificar según distintos criterios, ¿sí? Las podemos clasificar según la función que van a cumplir o según las prolongaciones, las terminaciones que va a tener. Entonces, según la función, las podemos clasificar, que esto ya lo vimos, pero lo repasamos. Las podemos clasificar como neuronas sensitivas, que son las que van a recibir la información a través de los receptores y los van a llevar hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces sería información desde RC, son los receptores, al sistema nervioso central. Después tenemos las interneuronas, que van a ser neuronas que van a transmitir señales dentro de regiones del sistema nervioso central, ¿sí? Generalmente conectan dos neuronas, por eso las llamamos interneuronas. Después tenemos las neuronas, sí. Disculpe, entonces las interneuronas transmiten señales, ¿sí? Sí, todas las neuronas van a transmitir señales. Lo que va a variar es de dónde hacia dónde, ¿sí? Las sensitivas van a recibir información desde los receptores y los van a transmitir al sistema nervioso central. Las interneuronas, ¿sí? Las interneuronas van a transmitir señales dentro del sistema nervioso central. ¿Sí? Van a hacer una conexión en el sistema nervioso central. ¿Se entendió eso? Sí, gracias, entendí. Bien. Las células o las neuronas motoras van a transmitir información del sistema nervioso central a los efectores. Es decir, van a llegar al músculo para contraerlo, van a llegar a las glándulas para que liberen sustancias, ¿sí? Entonces vas desde el central a mensaje, a directamente para que alguien efectúe una acción. Entonces por eso se dice efectores. Por ejemplo, yo quiero levantar el brazo, entonces mi sistema nervioso central les va a mandar a las neuronas que le avisen a los músculos del brazo que se tienen que levantar. Entonces van a llevar directamente la señal del brazo para contraer el brazo para que yo lo pueda levantar. Y las neuronas... Profe, ¿qué significa RC? RC hace referencia a receptores. Ah, bien, gracias. De nada. Y después tenemos las neuronas de proyección, que son aquellas que retransmiten señales dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Las interneuronas van a transmitir, van a crear los mensajes y los van a transmitir. La
las de proyección, ¿sí? Es proyección, proyecta, entonces van a retransmitir, van a aumentar la proyección del mensaje dentro del sistema nervioso central. ¿Seguimos? ¿Sí? Profe, Si no, ¿qué quiere sí. decir que sean eferentes? Efectores o eferentes es que van a generar una acción. ¿Sí? En el sistema nervioso no va, voy de parte, perdón. En el sistema, ¿se entendió lo que era efectores? Sí, profe, sí, perdón, Bien. es que no lo dije. No hay problema. En el sistema nervioso periférico no va a haber neuronas propiamente dicho, sino que vamos a utilizar o vamos a tener los nervios. ¿Sí? Entonces, por eso las conexiones son siempre en el sistema nervioso central. Y después, a través de nervios, van a llegar al sistema nervioso periférico. Que ahora lo vamos a ver a cada uno. ¿Cómo llamamos a cada uno? ¿Sí, Lu? ¿Era esa la pregunta? Entonces, nosotros vimos recién cómo los clasificábamos según la función. Ahora vamos a ver cómo se clasifican según su estructura, es decir, según las prolongaciones que tengan. Vamos a ir a la más fácil. La primera es multipolar, es decir, varios, muchos, tienen muchas dendritas y un solo axón, que sería este ejemplo. Está la tercera de la imagen. Tengo muchas dendritas y solamente tengo un solo axón. Entonces a esa la vamos a llamar multipolar. Estas, por ejemplo, pueden ser neuronas motoras, interneuronas o neuronas de proyección. No está estrechamente relacionada la estructura con la función. Son dos clasificaciones que están independientemente una de la otra. Esas serían las multipolares. Después tenemos una estructura que se denomina, otro tipo de neuronas que se denominan bipolar. ¿Sí? Donde vamos a tener una dendrita principal. ¿Sí? Ahí está en la imagen, sí. Una dendrita principal, el soma o cuerpo celular, y luego un axón principal. ¿Sí? A diferencia de la multipolar, es que acá tendremos muchas conexiones de dendritas. ¿Sí? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 en esta imagen. Y acá en la bipolar solamente tengo una. Entonces tengo una dendrita principal, el soma y el axón. Por eso se llama bipolar, porque tengo dos polos. ¿Sí? Y multipolar, porque voy a tener varios polos acá. ¿Seguimos hasta acá? ¿Se entendieron estas dos? Porque ahora vamos a la tercera, que es un poquito más difícil de comprender. Cualquier cosa, volvemos. Recibe el nombre de unipolar, es decir, hace referencia a que tiene un solo polo. O también se denomina pseudo unipolar, que sería esta, donde vamos a tener un soma, ¿sí? Ven que se me trabó ahí el mouse. Vamos a tener un soma, que va a ser el cuerpo soma, y después vamos a tener un único axón o un único polo. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente esta célula tenía dendritas y ahora solamente va a tener dendritas terminales o de axón. Profe, entonces sería Sí. que empieza con que tiene ese de dendritas y cuando termina es como que se van eliminando, algo así. ¿Me podrías volver a repetir porque no entendí Que la cuando, pregunta? o sea, de las dendritas, no entendí bien. Sí, bien. Bien, ¿qué quiere decir? La unipolar es que vamos a tener un solo vamos a tener dendritas,
Estas van a ser las dendritas. Vamos a recibir la señal por acá, va a ir al soma y va a volver al axón. Profe, perdón, ¿puede repetirlo del inicio? Porque salió todo cortado. Va, yo no lo escuché. Con Salió respecto a cortado. la unipolar, Lo primero que dijo. por eso, pero lo que acabo de decir ahora, ¿verdad? No lo del Sí, principio, sí, principio. lo que acaba de decir ahora, perdón. Bien, perfecto. Vamos a tener en el unipolar una sola ramificación, es decir, un solo polo. Y en este polo vamos a tener en este segmento las dendritas. Estas dendritas van a recibir la señal, van a llegar al soma y el soma va a volver a llevar la señal por el axón. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, ¿Estamos? profe. ¿Alguna duda más? No, profe. Bien. Profe, ¿Seguimos? Sí, las dendritas serían como las puntitas y el axón sí. sería lo largo. El axón va a estar formado por dos partes. Porque vamos a tener, o lo que se le dice axón, sí va a ser ese cordón largo, pero cuando termina el axón también lo vamos a denominar terminaciones axónicas, porque es por donde va a salir la señal. Y las dendritas serían estos arbolitos que tenemos acá, pero que están cerca del soma. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Bien, las dendritas, por las dendritas va a ingresar la señal y por las terminales axónicas va a salir la señal. Sería como la gran diferencia. Sí, ahora sí, profe. Es que se me había hecho Bien. lío. No hay problema. ¿Seguimos? Profe, Si no, yo tengo sí, una duda con la bipolar y la multipolar. La multipolar va a ingresar de varias dendritas, mientras que la bipolar de exactamente. una es así. De una sola, exactamente. ¿Sí? Esas, así como lo explicaste. Tenemos Y la dentro de la unipolar misma, va a ingresar por dónde. va a ingresar por una sola dendrita, ¿sí? Pero el axón va como a estar en el mismo polo. Las terminaciones axónicas se encuentran en el mismo polo que las dendritas. En las otras tenía un polo con dendritas y otro polo con axones. Profe, o sea que en la unipolar va a entrar la información por el mismo lugar donde va a salir. Van a estar paralelos, van a estar Ah, próximos, ¿sí? Porque en esta imagen serían las que están acá como en la parte superior, serían las dendritas, que van a recibir, procesarlas, y después acá van a salir por el axón. ¿Sí? sí, ahora sí. Bien. ¿Algo más? Cualquier cosa, me paran y volvemos. Con respecto a la ubicación, digamos, o cómo los llamamos a las estructuras en el sistema nervioso, tanto periférico como central, sí vuelvo a hacer esta aclaración porque se las hice cuando vimos tejido nervioso, pero bueno, les vuelvo a aclarar. Sistema nervioso central va a ser todo lo que tenemos por debajo del cráneo, que va a ser todo el encéfalo, y la médula espinal, todo el centro de nuestro cuerpo, toda la parte nerviosa de nuestro cuerpo que se encuentra en el centro. Sistema nervioso periférico va a ser todos los nervios o las terminaciones que tenemos fuera del centro de nuestro cuerpo. Esa sería la clasificación. Central, periférico. ¿Sí? Es solamente anatómica la clasificación. Y entonces, tenemos agrupaciones de cuerpos neuronales, ¿sí? O segmentos de neuronas, porque quizás a veces no están todos en un lado o en el otro. Si tenemos cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, lo vamos a llamar núcleos. Si estos cuerpos neuronales se encuentran en el sistema nervioso periférico, los vamos a denominar ganglios. Si tienen funciones diferentes cada uno. Y las agrupaciones, esto hace referencia a el cuerpo de la célula, ¿sí? Si yo tengo
cuerpos de neuronas, que sería esta partecita. ¿Sí? Si yo tengo conjunto de estos en el sistema nervioso central, los vamos a llamar núcleo. Si yo tengo conjunto de esto en el sistema nervioso periférico, los voy a denominar ganglios. Y la otra opción es el conjunto de axones. Entonces, si yo tengo un conjunto de axones en el sistema nervioso periférico, los voy a llamar nervios. Y si yo tengo un conjunto de axones o fibras nerviosas en el sistema nervioso central, los vamos a llamar tractos, haces, vías o fascículos, ¿sí? Son las distintas distribuciones y acá hace la aclaración de fibras nerviosas, porque generalmente en el sistema periférico ya no son axones, sino que ya van a ser como un conjunto, entonces ya forman fibras nerviosas. Ahora vamos a ver cada uno de los distintos tipos. Vamos a ver una introducción con esta unidad y después vamos a tener toda la unidad del sistema nervioso. Entonces ahí vamos a ver la función y la diferencia de cada uno de estos. Seguimos. Sí. ¿Podría repetirlo del sistema nervioso central? Lo que dijo al principio, digamos. ¿Cómo lo dividimos? ¿Esa sería la pregunta? Que diferenció el sistema nervioso central. Perfecto. Y el sistema periférico. Bien. Sistema nervioso central va a incluir todo el encéfalo y la médula espinal, que sería todo lo que está protegido por el cráneo y por la columna vertebral. ¿Sí? Y los periféricos es lo que está por afuera. Sí, ahora sí, profe. ¿Ahora sí? ¿Sí? El encéfalo nosotros en la vida cotidiana decimos cerebro, pero en realidad el cerebro es solo una partecita de todo lo que hay bajo nuestro cráneo. Entonces, todo lo que hay bajo de nuestro cráneo recibe el nombre de encéfalo. Ya lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, pero es para que, por eso les menciono encéfalo y no cerebro, porque el cerebro es un fragmento de todo lo que hay bajo de mi cráneo. Si necesitan volver, volvemos. Esperen, ahí estamos. Entonces, como dijimos, como le hemos estado hablando, las neuronas van a transmitir informaciones. Y tienen dos formas de transmitir esa información. De una forma bioeléctrica o una forma química. De una forma bioeléctrica va a ser producido, o esta transmisión de la información para que se produzca, necesitamos que haya un movimiento de iones en las membranas de la neurona. Al haber este movimiento de iones, es decir, que ingresan o que salen de la membrana de la neurona, van a generar una corriente eléctrica. Entonces, por eso se denominan bioeléctrica. A esto también lo pueden encontrar como un impulso eléctrico. Y después tenemos las químicas, que van a ser generadas por transmisores químicos puntuales, ¿sí? Muy específicos, que van a generar estas moléculas químicas muy específicas que reciben el nombre de neurotransmisores. Son tan específicas que solamente se unen a sus receptores específicos. Entonces, la bioeléctrica es como más general, en cambio, la química es muy puntual y muy específica. Yo puedo tener el neurotransmisor o que una neurona genere una señal, pero si la otra neurona no tiene ese tipo de receptor, la señal se perdió. Y a eso, ese intercambio de materiales químicos o de neurotransmisores, recibe el nombre de sinapsis. Les muestro un ejemplito acá con respecto a los neurotransmisores, ¿sí? La primera neurona va a generar neurotransmisores y los va a liberar, que serían esas pelotitas. Y la segunda neurona tiene que tener receptores específicos para poder tomar esas pelotitas y transmitir el impulso. Ya lo vamos a ver en detalle, bioeléctrica y química, pero esa sería la gran diferencia. Bioeléctrica hay un intercambio de iones a través de la membrana y la química son
sustancias químicas que se transfieren de una neurona a la siguiente. Y esas sustancias químicas reciben el nombre de neurotransmisores. Sí, y el proceso es de la sinapsis, perdón. ¿Muy rápido o vamos bien? Profe, Sí, las bioeléctricas dijo que era transmisión de iones a través de la membrana. intercambio de iones. Ah, bien, gracias. De nada. ¿A qué hace referencia con el intercambio de iones? ¿Que ingresa a la célula o que sale a la célula? A eso, así de simple, eso es el intercambio de iones. Como hemos visto con canales iónicos, transporte pasivo, ¿sí? Es eso. Pensemos que la neurona la tenemos que pensar como una célula más. Entonces tiene una membrana y hay una diferencia de iones de un lado o de la otra. ¿Quedó claro eso o algo más? Seguimos entonces. Cualquier cosa volvemos. Nosotros cuando vimos el tejido nervioso, vimos que existían las células de la glía, que estas células tenían funciones puntuales y específicas que colaboraban con las neuronas. Y a su vez, estas células de la glía o células gliales, son los dos sinónimos que las podemos encontrar, las podíamos encontrar tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Algo nuevo que no vimos nosotros es que estas células de la glía yo las puedo clasificar según su tamaño. Si son grandes, las voy a llamar macroglía, y si son pequeñas, microglía. ¿Sí? Esto sería como algo nuevo que no vimos en el tejido nervioso. Y por lo tanto, esto sería repaso porque sí lo hemos visto, pero vamos a ver cada uno. Si yo clasifico a estas células de la glía por su funcionamiento y su ubicación, vamos a clasificarlas de las células de la glía del sistema nervioso central y las células de la glía del sistema nervioso periférico. Las primeras que habíamos visto eran las del sistema nervioso central, donde teníamos la astroglía, donde los astrocitos van a mantener un ambiente químico para el funcionamiento de las neuronas, además le van a aportar neuronas y van a participar en la migración, es decir, en el movimiento de las neuronas, en el desarrollo, y también van a formar una barrera hematoencefálica que lo que va a hacer es proteger toda la parte sanguínea y del encéfalo, ¿sí? Toda la parte del cráneo. Después teníamos, entonces, la astroglía, sistema nervioso central, como así en síntesis sería proteger, cuidar, nutrir a las neuronas. Las oligodendroglía van a formar una red de sostén para las neuronas y van a producir las vainas de mielina en los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Las microglías, ¿hay dudas ahí? No, pero es que yo le iba a preguntar por ahí, no sé qué le digo. ¿Sí? Bien, las microglías van a ser encargados de la fagocitosis, es decir, si hay agentes extraños en el sistema nervioso central, estos microglías van a atacar, lo van a fagocitar, que es envolverla, y lo van a destruir. Y las células ependimarias van a ser aquellas que van a revestir los espacios que contiene el líquido cefalorraquídeo, lo van a producir y van a colaborar en su circulación. Es decir, lo van a ir moviendo si fuera necesario en tal parte del cerebro o en otra parte. Si este líquido cefalorraquídeo lo que va a hacer, una de las cosas que va a hacer, proteger al encéfalo. ¿Dudas hasta acá de estas del sistema nervioso central? Sí, profe, cuando Sí. dijo que en la microglía, cuando producen Sí. fagocitosis, ¿cómo va a ser el procedimiento? Dijo que iba a entrar Bien. el virus, no me acuerdo bien, para escribirlo. Perfecto. La fagocitosis, ¿sí? En general, la definición de fagocitosis es englobar un agente extraño. Una vez que lo engloba,
va a liberar enzimas y va a destruir ese agente extraño. ¿Lo va a destruir dentro? Sí, lo va a englobar, le va a hacer como un globito y en su interior lo va a empezar a degradar. Esa era mi duda, profe. Gracias. Bien, de nada. ¿Alguna otra consulta? Y después teníamos las células nerviosas periféricas, donde teníamos las células de Schwann, que van a ser las que van a producir las vainas de mielina y que van a rodear a los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico. Y las células satélites van a brindar sostén a las neuronas ubicadas en los ganglios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los ganglios eran el conjunto de cuerpos neuronales? Entonces, ese conjunto de cuerpos neuronales van a producir un sostén. Le van a dar nutrición, los van a proteger. ¿Seguimos? Profe, Sí. ¿puede ser que en el sistema nervioso central los oligodendroglía y las Sí, células de Schwann hacen casi la misma función? O sea, producen exacto. mielina. Sí, son analógicos o paralelos. Nada más que una en el sistema nervioso central y otro en el periférico. Pero sí, tendrían la producción y elaboración de mielina. Perfecto, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces ahí terminamos la primera parte de neurona. Ahora voy a cambiar la diapositiva y continuamos. Me avisan cuando puedan ver la diapo, por favor. Profe, todavía no se ve. Bien, sí, sí, ahí se ha tildado un poquitito la compu. Y acá estaríamos. Ahí les tendría que empezar a cargar por lo menos.
¿Ahí le está cargando por lo menos la imagen o todavía no? No, profe, sale como que... Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Lo que vamos a empezar a ver ahora, ahí está, ahí empezó a reaccionar, es todo lo que es el impulso nervioso. Ya vimos como las estructuras, las partes, y ahora vamos a empezar a ver un poco el funcionamiento de las neuronas. Si no, no puedo ver el chat. Profe, se salió la presentación. Ok. O por lo menos a mí no sé. Ujú. Sí, me parece que sí, porque ya no me sale más el cartelito de estar compartiendo. Ahí deberían empezar a verla en cualquier momento. Sí, Ahí. profe, ahora se ve. Bien. Y ahí está en presentación, ¿verdad? De ahí así se ve. Sí, ahora sí. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar lo que es el impulso nervioso dentro de las neuronas o el sistema nervioso. Vamos a tener tejidos musculares y nerviosos que tienen la capacidad o son tejidos excitables, es decir, van a responder a estímulos y van a retransmitir o transmitir esa información de la que han recibido. Y su excitabilidad, ¿sí? Su cambio de posición o de forma, va a depender de los cambios eléctricos que se van a producir en la membrana plasmática. ¿Sí? Nosotros pensemos en el tejido muscular, conjunto de células, ¿sí? Y el tejido nervioso también van a ser conjuntos de células que tienen distintas características, pero van a tener membrana celular, núcleo, citoplasma, entonces van a tener las mismas características que una célula. Entonces, el potencial de membrana puede permanecer constante, ¿sí? Que no haya modificaciones, o puede variar, y al variar va a conducirse a través de un impulso nervioso. Es decir, si yo tengo un potencial de membrana, que es la diferencia de iones que hay de adentro de la célula con afuera de la célula, eso puede estar constante siempre y no pasa nada. Si hay una variación en esta relación que hay dentro y fuera de la célula, se empieza a generar un impulso nervioso y eso es lo que me va a permitir que se transmita el impulso. Vamos a ver algunas definiciones. ¿Se entendió lo que el músculo o el nervio está tranquilo? Cuando recibe una señal, actúa. Eso sería como en general. Y esa señal que van a recibir es a través de un impulso que es por diferencia de potencial. Ahora vamos a ver lo que es el potencial propiamente dicho en biología, ¿sí? Porque después en química o en física lo pueden ver con otra intencionalidad, pero en biología lo tomamos de esta manera. El potencial eléctrico va a ser la... Profe, perdón. Tengo una duda con la diapositiva anterior. Sí. Cuando tiene, o sea, tiene que variar para que sea un impulso nervioso, ¿es eso lo Exacto. que dice el final de la Sí. oración? Y si Tiene... no varía, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Exacto. ¿Y qué quiere decir cuando dice excitabilidad, que no alcancé a escuchar? Bien, excitabilidad es que se transforma, que recibe esa señal, que responde a esa señal. Ahí está, profe. Gracias. ¿Sí? Hago una aclaración, ya lo vamos a ver bien con el ejemplo, pero como decía ahí la compañera, decía que cuando le llega el impulso, ¿sí? O el cambio
tiene que superar cierto nivel. Si no supera ese nivel, no pasa nada, es como si no hubiese hecho nada. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Pero es eso, puede llegar la señal, pero llega en baja intensidad, entonces no lo reconoce como señal. Ahora lo vamos a ver. Vamos, les explico estas definiciones y pasamos al ejemplo. Si hay algo que no entienden, volvemos y lo volvemos a analizar. El potencial eléctrico, ¿sí? Como definición, es la capacidad de una carga eléctrica de desplazarse y realizar trabajo eléctrico. ¿A qué llamamos carga eléctrica? Por ejemplo, un ion, ¿sí? Que es una sustancia cargada positivamente o negativamente. Entonces, esos iones, cuando ingresan a la membrana o cuando salen de la célula, van a generar un trabajo eléctrico, ¿sí? Porque hay un intercambio, un movimiento de iones. Ese movimiento de iones se denomina trabajo eléctrico. Ese intercambio puede ser de forma pasiva o de forma activa, como ya hemos visto en las primeras unidades. Y la diferencia de potencial es la diferencia que hay la diferencia de niveles de potencial que hay en dos lugares. Vamos, les leo la definición puntual para no hacerles lío. Entonces va a ser, es posible medirse cuando el potencial eléctrico es distinto en dos regiones del espacio. Por ejemplo, si esto es la célula, ¿sí? Toda esta parte es la célula, no sé si ahí se ve, si es más claro. Entonces, si esto es la célula, esto va a tener un potencial eléctrico por la cantidad de iones que tiene. Fuera, ¿sí? En el espacio extracelular, va a haber otro potencial. Si coincide el externo con el interno, no hay diferencia de potencial. Si es diferente, uno puede ser más negativo, otro más positivo, ahí sí decimos que hay una diferencia de potencial. ¿Se entendió solo de diferencia de potencial? Tengo que tener dos lugares y compararlos. Si hay diferencia, hablo de diferencia de potencial. Si no, no hay diferencia de potencial. ¿Sí? ¿O no se entendió? No sé si han visto algo de electricidad en física. Profe, yo entendí más o menos, pero no estaría entendiendo qué es lo que tiene que haber adentro y afuera. Bien. El ejemplo con las manos sí lo entendí, Bien. pero Perfecto. el interior y el exterior eso no. Bien. Entonces ahora con las siguientes imágenes quizás les queda un poquito claro. Estamos midiendo el potencial eléctrico, ¿sí? ¿Y cómo medimos el potencial eléctrico? Es la presencia de iones. Más cantidad de iones, menos cantidad de iones. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, esta célula, ¿sí? Y esto que está acá sería el medio extracelular. Acá sería el citoplasma. Entonces, acá tenemos 3 iones, potasio, sodio y cloro. Mientras más grande la letra, significa que hay una mayor concentración. ¿Sí? Si vemos el caso del potasio, acá tengo una letra grande y afuera una letra chica. Por lo tanto, ¿dónde tengo más concentración de potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro. Perfecto. ¿Sí? Y con el cloro y el sodio pasa lo mismo. Pasa inverso, perdón. Cloro y sodio tengo mayor proporción afuera que adentro de la célula. Entonces, como yo tengo diferencia entre la cantidad de sodio adentro como afuera, diferencia en la cantidad de cloro y diferencia en la cantidad de potasio, hablo de una diferencia de potencial, porque tengo distintas concentraciones de iones. Entonces, dentro de la célula voy a tener mayor concentración de potasio y afuera de la célula menor concentración de potasio. Por lo tanto, acá, sí. Es como el ejemplo de la bomba de sodio-potasio. Exactamente. ¿Sí? Acá si yo pienso de forma pasiva, ¿sí? Si me imaginara que los iones pueden pasar de forma pasiva, el potasio saldría de la célula, porque hay mayor concentración adentro. ¿Sí? Pero los iones no pueden pasar o atravesar las membranas, entonces
tienen que utilizar, por ejemplo, los canales o las bombas de sodio-potasio. Pero sería eso, es la diferencia de concentraciones iónicas. Generalmente, siempre las células tienen una diferencia con el medio extracelular, ¿sí? Entonces, siempre vamos a poder, si yo tuviera un tejido y tengo 2 electrones y puedo poner un electrón dentro de la célula y otro electrón fuera de la célula, voy a reconocer una diferencia de potencial. Generalmente, la región citoplasmática es negativa con respecto al exterior. ¿Sí? Porque además de sodio, potasio y cloro, yo acá tengo sodio, potasio y cloro, yo acá tengo otros iones orgánicos negativos. Entonces, el interior de la célula es mucho más negativo que el exterior. Por lo tanto, hay una diferencia de potencial y se dice, generalmente en las neuronas, la diferencia de potencial es de menos 70 milivolts. Si acá tenemos ejemplo, las neuronas menos 70, el glóbulo rojo menos 9 y la célula vegetal menos 180 milivolts. Ustedes lo que más deberían serían las células neuronales y el glóbulo rojo. Son los que más vamos a trabajar. A ver si era la siguiente imagen. Veamos este ejemplo, pero solamente esta primera parte. ¿Sí? La primera columna. A y B, ¿sí? Estos cositos amarillos son electrodos. Los electrodos van a medir la diferencia de potencial. Cuando yo tengo los 2 electrodos fuera de la neurona, van a ser iguales, van a medir exactamente igual, porque están en el mismo medio. Cuando yo pongo uno dentro de la célula y otro afuera de la célula, ya empiezo a ver una diferencia. ¿Sí? Si yo veo este esquemita acá, voy a ver acá que la línea azul y amarilla están en la misma posición, porque están midiendo el mismo lugar. Cuando yo ingreso una y la otra la dejo afuera, veo que las 2 líneas se separan, porque esto me está indicando que hay una diferencia de potencial entre ellos. ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? ¿Necesitan que les vuelva a explicar? Profe, la imagen que mostró hace ratito, ¿con qué lo teníamos que relacionar? ¿Esta? Sí, Bien, lo la que primera creo que había dicho. a ver, esta imagen, esta parte de acá arriba. Sí, esa parte. Bien, esta parte lo que me está mostrando acá es una neurona o el axón de la neurona y 2 electrodos. Estos 2 electrodos están los 2 en el mismo lugar, entonces miden lo mismo. No hay diferencia entre lo que miden. Pues están los 2 en el nivel extracelular y en el nivel extracelular es igual. ¿Sí? Claro, sí, ahora sí. La diferencia se ve cuando yo mido dentro del axón y fuera del axón. Va a ser menor, digamos, cuando lo Dentro mida. es menor. Exacto, dentro de la neurona es más negativo. Entonces por eso Sí, va de profe, 0 ahora, al negativo. ahora sí. ¿Sí? Ahora ¿Ahora sí, sí? profe. Sí, Bien. ahora sí. Perfecto. El resto, Profe, yo no entendí mucho lo de los milivolts. los de los Los milivolts los que dijo de las milivolts. neuronas. Bien, Sí, de las neuronas y los glóbulos rojos. perfecto. ¿A qué hago referencia con milivolts? O para medir esto necesito tener una unidad. Si yo tengo que medir la distancia que voy a utilizar, metros, centímetros. En este caso, como yo tengo que medir electricidad, la electricidad se va a medir en volts. Y
puntualmente, sí, nosotros sabemos no, hay algunos, los focos o computadoras o televisores, funcionan a cierta voltaje, que se dice. Las neuronas, cuando yo hago este proceso, ¿sí? Mido el interior y mido el exterior, tienen generalmente un valor de menos 70 milivolts. Es lo que se mide, ¿sí? Es lo que me va a medir los amperímetros, no, los medidores de voltaje. Es un valor que tiene la neurona. Si yo miro adentro de la neurona y fuera de la neurona. ¿Sí? Sí, profe, por eso es que en la segunda imagen, ahí, cuando está el electrodo, el B, Sí. que toca la neurona, por eso es que dice que tiene ahí menos 70. Exacto. Sí, es Ok. cuando, este es un valor cuando la neurona está en reposo, cuando no le transmite información ni nada, como está tranquila, su valor es de 70 negativo. Ok. Y cuando está afuera, no tiene directamente valor. Claro, porque no, como estoy midiendo lo mismo, no va a haber una diferencia. Ah, ok, bien. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pusiera los dos electrones dentro de la neurona, tampoco voy a marcar diferencia. Porque dentro de la célula es todo igual. Ah, ok. O sea que tiene que estar solo uno. Exacto. Sí, para que haya diferencia tengo que medir dos cosas diferentes. Bien, ahora sí, profe. ¿Sí? Gracias. De nada. Es, a ver, si yo peso 1 kilo de arroz y 1 kilo de fideos, voy a seguir pesando 1 kilo. O sea, no va a haber diferencia, siempre va a ser 1 kilo. En cambio, si yo peso, en vez de kilo, digo, bueno, lleno una bolsa de plumas y lleno una bolsa de piedras, ahí sí voy a tener diferencia. Pero si yo peso 1 kilo de plumas y 1 kilo de piedras, va a ser lo mismo. Entonces, a eso hace relación. Cuando yo necesito una diferencia de potencial, que es lo que voy a medir adentro y afuera. Si yo mido solamente adentro, no voy a tener diferencia. ¿Sí? ¿Seguimos o quedó algo que todavía no queda claro? No, ahora entendí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿O continuamos? Entonces, vamos a formar algunas definiciones y después nos vamos a ir a los ejemplos. Yo voy a tener un potencial de reposo. Este potencial de reposo es cuando las células no están estimuladas, cuando están tranquilas, cuando no pasa absolutamente nada. ¿Qué sería este caso? ¿Sí? Está en menos 70 constante, no se mueve. A eso le voy a llamar potencial de reposo, porque es la diferencia de potencial que hay cuando están en reposo. Después, entonces, yo tengo la célula tranquila o la puedo activar. Cuando yo la activo, va a cambiar ese valor y a eso les llamo potencial de acción. Ese potencial de acción puede aumentar el potencial de reposo o lo puede disminuir, dependiendo del impulso que se genere. Si estoy en forma tranquila, yo genero un impulso y ese impulso puede o aumentarlo o disminuirlo aún más, dependiendo del impulso que lleve. A eso vamos a llamar potencial de acción. ¿Estamos con esas dos definiciones? Sí, profe, usted dijo que cuando recibía, o sea, un impulso estímulo. o un estímulo, sí. Cualquiera de las dos. Y, digamos, y no le producía nada, era porque le daba lo mismo que lo tenía, digamos. Exacto, porque yo necesito un cierto nivel. Por ejemplo, yo tengo... respondo esto y ya te respondo, Aixa. Por ejemplo, yo tengo una caja, ¿sí? Que es muy pesada. Si yo la intento, o un auto, pensemos el ejemplo de un auto. Si yo sola lo intento mover, yo puedo aplicarle fuerza, pero el auto no se va a mover.
¿Sí? A eso sería. Pero ahí yo apliqué un potencial de acción. Hubo un cambio. Pero el auto no se movió. No llegó a estimularlo suficientemente. En cambio, si somos 5 personas que estamos moviendo el auto, ahí sí va a alcanzar ese nivel y lo va a mover. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, el potencial de acción puede generar un cambio o no. Pero lo que detecto con el potencial de acción es que hay un cambio Claro, en esa el era mi duda. potencial. Exacto. Que Hay un podía cambio en el generar o potencial. no cambiar. Exacto. Hay cambio en el Bien. potencial, a veces alcanza para generar una acción o ya a veces no alcanza. Bien, profe, ¿Sí? gracias. Perfecto. Y Aixa, lo que preguntas, el potencial de acción sería 70 en las neuronas, ¿sí? No vamos a medir el potencial de acción, vamos a medir la diferencia de acción, la diferencia del potencial, ¿sí? Y en las neuronas, esa diferencia entre el interior y el exterior son menos 70 milivoltios, perdón. ¿Sí? La diferencia es lo que yo mido, que es lo que son menos 70 milivolts. Es decir, lo que hay adentro con respecto a lo que hay afuera. ¿Sí? Profe, Sí, o sea que en el potencial de reposo va a tener unos 70. exactamente, va a Oh. tener menos 70. Ah, bien. Muy bien. Entonces, este cambio que dijimos va a depender de la intensidad del impulso. Es decir, en las neuronas o cambian o no cambian. Eso va a ser el potencial que tiene. Se denomina que es o todo o nada. No se dice que es, bueno, cambio un poquito y después vuelvo. No. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Lo que sí puede variar es la intensidad. O sea, que yo lo repito muchas veces a ese impulso para generar varios movimientos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá el menos 70? ¿Lo ven acá? Esta liñita de puntos. Sí. ¿Sí? Y yo tengo algo que se denomina umbral, que es esta línea recta. Entonces, la neurona está en menos 70. Si yo genero un cambio y, por ejemplo, llego a menos 60, la neurona no se va a mover, no va a hacer nada, no va a transmitir el impulso. Yo tengo que pasar este menos 55. Si yo con el impulso que me llega paso o hago esta diferencia de menos 50, por ejemplo, ya ahí sí genero una respuesta. O la neurona empieza a activarse. Si no pasa estos menos 55, la neurona no hace nada. ¿Se entiende mejor con este ejemplo? O sea, profe, que si recibe un estímulo y no pasa el umbral, no va a No va a generar una tener ningún respuesta. cambio. Exactamente. No, como bueno, llegó, pero no es suficiente. Entonces, para la neurona es lo mismo que llegue un estímulo que llegue a menos 54 que un estímulo que llegue a más 40. Lo va a procesar igual, va a generar la misma respuesta. A eso llamamos o todo o nada. Si pasa el umbral, no importa con cuánto, ya pasó. Entonces sí voy a generar una respuesta. Si no pasa, no genero respuesta. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, profe. ¿Sí? No es que dependiendo el estímulo es lo que voy a generar. ¿Qué es lo que hace el cuerpo si yo quiero que la respuesta a la neurona sea más rápida o sea repetida? Mando muchos impulsos. Y todos esos impulsos tienen que pasar el umbral. Aumento la frecuencia, que es lo que se dice. Profe, Sí. perdón, entonces dijo que el potencial de reposo, cuando esté en reposo, va a tener menos 70, ¿verdad? Sí, las Que es neuronas. la imagen B que mostró, donde salían las tres. Exacto.
Y o sea, en la primera imagen, ¿qué potencial tendrían? Porque están justo los dos en 0. Porque justamente lo que mide es la diferencia de potencial. Y como en la primera imagen están los dos en el fluido extracelular, no hay diferencia. Porque están midiendo los dos lo mismo. ¿Se entiende? No, no estaría entendiendo. La segunda imagen sí, Bien, porque me bueno, marea más que nada por los números. perfecto, Porque bueno. al estar en reposo no es 0, vendría a estar, creo que estamos acostumbrados a que el reposo sea 0, por eso creo. Bien. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Es diferencia de potencial. ¿Sí? Para yo ver una diferencia, tengo que tener un valor más grande que otro más chico. Les doy un ejemplo a ver si esto les sirve, quizás los marea más. Imaginémonos una olla con agua hirviendo y una olla con agua que está solamente salida de la canilla. ¿Sí? Una va a estar a 100 grados y la otra va a estar a 20 grados. ¿Hasta acá me siguen? Si yo pongo Sí, un termómetro en la olla hervida, A, y en la olla sin hervir, B sería. Entonces, una va a estar a 100 y otra a 20. Si yo hago esta diferencia, ¿cuánto me va a dar la diferencia entre 100 a 20? ¿Cuántos grados de diferencia hay entre las dos ollas? 80. 80, perfecto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo estaría midiendo acá, en la segunda imagen. Si yo pongo un termómetro en una y en otra, voy a tener diferencia. ¿Qué pasa si yo pongo los dos termómetros en el agua hirviendo? Van a medir los 200. Entonces, ¿qué diferencia van a marcar? Ninguna. No hay Ninguna. diferencia. No hay diferencia porque están midiendo lo mismo, que sería este caso, en el primero. Los dos electrodos están midiendo lo que hay en la membrana extracelular. Entonces, no hay diferencia. En la imagen B, por así decirlo, en la segunda imagen, estoy midiendo dos cosas. Al medir dos cosas, detecto una diferencia. ¿Se entendió mejor ahora? Profe, entonces una en el B está midiendo la... Ay, no me va a salir. La célula, el interior, el citoplasma de la Claro, la neurona. célula y el otro el exterior. El exterior, exacto. El fluido extracelular. Claro. Bien, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro con el ejemplo del agua? Sí, profe. Es como si yo tuviera un electrodo acá adentro, que acá estaría el B, y acá estaría el electrodo A. ¿Sí? ¿Ahora queda mejor? Sí, profe, ahora sí se entendió. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre el potencial de membrana? ¿O cómo mido las diferencias que hay? ¿Qué vamos a hacer? Ahora ya se nos terminó la clase porque ahora tenemos hasta las 11. Vamos a dejar esto en pausa. Mañana vamos a retomar lo que es el potencial de acción. ¿Sí? El potencial de membrana. Volvemos a retomar todo esto para continuar. Así, si ustedes lo quieren leer y mañana lo volvemos y vemos si hay nuevas dudas, volvemos a explicar lo que necesiten. Bueno, ¿Les parece? profe, una Sí, pregunta. te escucho. ¿Este Power está en alguna carpeta? No, porque el Power en realidad, si ustedes miran sus apuntes, son las mismas imágenes, las mismas palabras, lo que está en el apunte. Claro. Bueno, ¿Por qué no les pasamos el Power? Porque muchas veces el Power, o tener otra cosa más para leer, al final no terminan leyendo ninguno por completo. Pero son las mismas imágenes y todo lo mismo que está en los apuntes. bueno, profe, gracias. Y algunas imágenes que no están en el Power están en el cuadernillo, pero la lógica es lo que tienen en los apuntes. Gracias, profe. Bueno, que tengan un lindo día. Nos vemos mañana. Que estén muy bien.
Nos vemos, profe. Igualmente. Chao, chao. Nos vemos.